según la concepción familiar que manejamos, es una persona que su arco del pie no lo tiene o no lo tiene formado adecuadamente, entonces el pie tiende a ser plano. El pie plano es, básicamente se nota en los niños y es que aquellos pies que no tienen el arco formado. Bueno, esa es una malformación del pie de cual limita a la persona para realizar un tipo de deporte o ir al ejército. O sea. Un pie plano es cuando la planta no está arqueada, cuando no está arqueada. Sí, un pie plano es una, si se quiere decir, una deformación, ¿verdad? Que trae que no trae el puente debido. Es totalmente, como su nombre lo indica, plano. Eso es el conocimiento que tengo de eso. Hola amigos, bienvenidos a esta edición especial de Gente que Sabe. Hoy miércoles totalmente en vivo. Este programa llega a ustedes a través del Centro Ortopédico Ojeda, CEOROCA. ¿Sabías que ya no es necesario ir a Maracaibo para encontrar tus equipos ortopédicos y de rehabilitación? En Lagunillas cuentas con el Centro Ortopédico Ojeda, CEOROCA, que ofrece zapatos y plantillas ortopédicas, férulas, fajas, muletas, nebulizador, corrector de posturas, rodilleras, taloneras, silla de rueda, material médico quirúrgico y de osteosíntesis. ¿Dónde estamos ubicados? En la calle Venezuela, entre la avenida Bolívar y Alonso. Y de inmediato, de esta manera, dándole ese tic tan importante en el ámbito de la salud, le damos inicio a nuestro programa del día de hoy de Gente que Sabe, hablando acerca de lo que son las patologías ortopédicas y de rehabilitación. Y para tratar tan importante tema tenemos a un querido especialista de la costa oriental del lago, como lo es el traumatólogo doctor Miguel Díaz. Bienvenido, doctor, nuevamente a su espacio Gente que Sabe y a este programa especial acerca de lo que son las patologías ortopédicas y de rehabilitación. Gracias, Vanessa, muy buenas noches, pueblo de Lagunillas, por esta oportunidad que me brindas de dirigirme nuevamente a toda esta comunidad y tratar una patología o muchas patologías importantes como son las ortopédicas y traumatológicas. En este caso ya escucho que vamos a hablar del pie plano y es una patología de una alta frecuencia en las consultas de ortopedia, porque los niños son la principal causa de ella misma, de visita a nuestras consultas. Tenemos que el pie plano es la ausencia parcial o total del arco interno del pie. Es decir, que nuestros encuestados estaban enfocados. Sí, como no, si están enfocados. El arco del pie en los niños, por lo general, antes del año y medio, se habla de 2 años antes, nunca los niños tienen arco plantar. Entonces, todo niño antes de los 2 años, por definición, tiene pie plano. ¿Ok? Eso que quede muy claro. O sea, que un niño que tenga esa edad, evidentemente todos tienen el pie plano a esa edad. Ya después de los 2 años, cuando se comienza a ver la formación del arco. Sin embargo, cuando nosotros examinamos un niño al año de edad, al año y medio, ya sabemos más o menos por dónde va la vía, si va en búsqueda de un pie plano o si es un niño que probablemente pueda hacer su arco fisiológico. Fisiológico quiere decir que lo vaya formando sin necesidad del uso de ningún tipo de aparatos o calzados. Eso es por definición. Existen una serie de ángulos que se hacen radiológicos para determinar el grado del pie plano. Sin embargo, eso va con fines ya quirúrgicos cuando se empieza a hablar del pie plano quirúrgico. Hoy día está en desuso lo que se llama el fotopodograma. El fotopodograma es que a los niños en una placa va al servicio de rayos X, ahí le toman su impresión o su huella con una tinta y ahí se sabe si el niño tiene pie plano o no. Eso va en desuso porque ahorita la mayoría de los equipos en los hospitales y en las clínicas son digitales y no vienen para realizar el mismo. Sin embargo, la experiencia que uno va adquiriendo a través de los años te permite evaluar un pie
y determinar si tiene pie plano o no tiene pie plano. Recordamos a todos nuestros queridos televidentes que estamos totalmente en vivo y que puede comunicarse con nosotros a través del 0424-740-8786 para que nos plantee cualquier comentario, duda o sugerencia que tenga acerca de las patologías ortopédicas y de rehabilitación, porque al finalizar el programa, nuestro querido invitado del día de hoy, el doctor Miguel Díaz, le estará dando respuesta a todas esas dudas que usted se plantea acerca de las patologías ortopédicas y de rehabilitación. Bueno, doctor, fíjese que usted planteó que a los 2 años, a partir de los 2 años, es que se empieza a visualizar si el niño tiene que tener algún tipo de tratamiento con respecto a lo que es el pie plano. Ahora bien, ¿cómo podría sospechar un padre o ser un tics que indique que ese niño pueda estar sufriendo o vaya a sufrir de pie plano? Bueno, yo no diría tanto el padre, porque puede ser un padre que sea acucioso y que sea buen lector y pueda tener alguna definición de lo que es el pie plano. Eso estaría más dirigido al pediatra, que es quien ve al niño, a ese niño sano con frecuencia y sabe de las patologías. El pediatra está capacitado para ver las patologías que puedan ocurrir. Yo te decía que es después de los 2 años cuando en verdad definimos el pie, si un niño tiene pie plano o no, pero es que hay otras patologías que ocurren en el niño que hay que estar atentos, tanto el pediatra como el padre, y que deberían de diagnosticarse antes de los 2 años de edad, antes que un pie plano. Por ejemplo, nosotros existe el pie equinovaro. El pie equinovaro es un pie pie equinovaro congénito. El niño nace con esa patología en donde existe en él un equinismo. Equinismo quiere decir como las bestias, los caballos, porque el pie no hace un ángulo de 90 grados en el momento de que realice el niño la flexoextensión del pie. Entonces ocurre el equinismo y por eso se llama pie equino, y varo porque va hacia adentro. Entonces, o sea, el pie tiende a irse, los 2 pies generalmente se tienden a ir hacia adentro, entonces lo que llamamos el pie sambo también se le denomina. Entonces esa es una patología muy importante que existe antes de los 2 años, existe en el nacimiento y que tenemos que estar preparados para ello, ya que ella tiene corrección a través de la parte ortopédica en cuanto al uso de yesos, también tiene corrección quirúrgica a muy temprana edad, a los 3 meses de edad, se le puede hacer algún tipo de cirugía a los 4 meses, y después hasta cuando no se ha podido corregir el pie equinovaro, se corrige a través de una manera quirúrgica, ortopédica quirúrgica. Y te digo que es una patología muy importante porque ella deja muchas secuelas cuando el niño no es tratado. Vemos a veces niños o ya adultos que nunca fueron tratados de un pie equinovaro y son personas que caminan con los pies exageradamente hacia adentro y que eso les causa una serie de problemas para la marcha. ¿El tratamiento ideal cuál sería, doctor? ¿De qué? En ese sentido, cuando los pies empiezan, cuando vemos que los niños empiezan como quien dice a meter los pies, ¿no? Que vemos eso muy comúnmente. Ay, sí, mi niño los está pies, pero es que los también pies. hay otras patologías que pueden hacer que los pies se vayan hacia adentro, que son las tibias varas, por ejemplo, o sea, el arqueamiento de la tibia hacia adentro. Esa es una patología que hace que el niño pueda meter los pies también. También lo que se llama la anteversión femoral, que es una rotación exagerada, pero ya desde la cadera del niño. Entonces, yo soy de los que preconizo de que todos los niños, los pediatras, aparte del examen que le hacen ellos al momento del nacimiento y a través de los controles que les hacen como niños sanos, también debería ser evaluado un niño a los 2 o 3 meses de edad por el ortopedista, para que no se nos pase por alto muchas patologías que a veces están ocurriendo y los niños, las madres nos refieren que lo traen a esa edad, por ejemplo a los 2 años, porque a esa edad fue que le dijeron que tenía que ser examinado el niño. No, hay otras patologías que se tienen que corregir antes de los 2 años de edad. No solamente es el pie plano la causa de consulta, es la más frecuente de consulta en cuanto a los niños que asisten a la misma, pero no es la única causa el pie plano. También existen las que ya te comenté, como son el pie equinovaro, las tibias varas, la anteversión femoral. Existen patologías como la parálisis cerebral isquémica,
que es cuando al niño le falta, vamos a decirlo en estos términos para que sea entendido, no le llega suficiente oxígeno al cerebro al momento del nacimiento. Entonces son niños que presentan una serie de manifestaciones clínicas que van dadas por problemas en su miembro superior y en su miembro inferior, y tú los ves que ellos tienen un trastorno para la marcha. Entonces esas son patologías que hay que diagnosticarlas desde el mismo momento en que se está examinando al niño a temprana edad, porque esos son niños que presentan, aparte de que tengan como complicación el pie equinovaro, por ejemplo, ellos tienen un acortamiento de por sí del tendón de Aquiles. Entonces el tendón de Aquiles se encuentra en la parte de atrás de la pierna, se inserta en el calcáneo, y entonces el paciente presenta un acortamiento, por eso es que hace el equinismo, y entonces esa es una patología que hay que corregirla quirúrgicamente. Entonces estos niños que presentan un problema de parálisis cerebral isquémica, lo que se llaman el PCI, ellos cursan con patologías que son desde el punto de vista ortopédico muy importantes, porque también presentan acortamiento de los tendones isquiotibiales, o lo que llaman los tendones de la corva. Entonces ellos no pueden estirar bien las piernas. También presentan problemas de los aductores, que son los tendones que están de la pelvis, nacen en la pelvis y llegan hasta la rodilla, y entonces no pueden abrir las piernas bien, y entonces eso le trae consecuencias como para el aseo del niño. Son niños que, de acuerdo a lo complejo que sea su patología, pueden o no caminar. Dios, entonces, hasta ese extremo. Sí. Doctor, vemos que acá tenemos un zapato ortopédico muy lindo, por cierto, que ofrecen, y que vemos que ahora actualmente los niños muy frecuentemente están utilizando este tipo de calzado. ¿En qué momento es recomendable usar este tipo de zapatos ortopédicos? Bueno, ese es un calzado que es de corte alto, tipo botín. También existen de corte bajo. Yo particularmente el que más utilizo es el de corte bajo. Y se debe usar. También lo tenemos. Sí, lo usan los pacientes después de los 2 años de edad, como ya te comentaba. Generalmente son para correcciones de pie plano, ese tipo de calzado. Sí. Y vemos que hasta vienen con dibujos, caricaturas de la Barbie, vienen con dibujos de Dora, que son como atractivos de cierta manera a los niños, y que para que no sea esto como un problema, ¿no? Sino que lo asimilen como tal, sí, y puedan corregir esa imperfección. Eso se ha corregido mucho porque tú sabes que de por sí, desde años atrás, siempre se ha hablado que los zapatos ortopédicos son feos, que los niños se traumatizan, o el uso de cualquier corrector que se utilice para ellos. Y entonces las fábricas, me imagino, han ido mejorando la calidad y el modelo de cada calzado, pero con una fórmula que vaya indicada por un ortopedista. Es de hacer notar que cuando en los calzados, no solamente el calzado te corrige el pie plano, yo diría que el calzado te corrige aproximadamente, en todo caso, un 30%, y queda un gran porcentaje para la corrección de los ejercicios que debe realizar un niño, o lo que se le debe enseñar en cuanto a los ejercicios que deben de hacerse para la corrección del pie plano. Así es. Bueno, doctor, ya nos están avisando nuestro equipo de producción que tenemos que hacer nuestra primera pausa comercial, amigos, pero recuerden que este calzado ortopédico lo pueden obtener en Seoroca, ubicado en la calle Venezuela, entre la avenida Bolívar y Alonso de Ojeda. Con esta información ya regresamos con más de su programa especial, hoy miércoles, de Gente que Sabe. Pues una fractura es la rotura de un hueso
del cuerpo humano, que se rompe pues al tener algún tipo de accidente. Es cuando el hueso tiene una ruptura o una fisura por causa de accidentes, de una caída, entre otras cosas. ¿Es una lesión o una fisura del hueso? Una fractura un hueso roto por cualquier accidente, cuestión. Una fractura es una lesión en un hueso, ¿me entiendes? Una lesión que se puede pues prácticamente subsanar con un medicamento o un yeso, normalmente como ponen los médicos allí. Regresamos con más de Gente que Sabe totalmente en vivo. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del 0424-740-8786 para que nos plantee cualquier comentario, duda o sugerencia que tenga acerca de las patologías ortopédicas y de rehabilitación. Les recordamos también a todos ustedes que se encuentra conversando con nosotros el traumatólogo doctor Miguel Díaz. Bueno, doctor, vemos que en el corte anterior quedó una placa que usted desea explicar antes de comenzar con lo que es la parte de las fracturas. Sí, Vanessa. Yo quería recordar esto porque es una patología que es muy importante, que no este es el caso porque este es una placa de un niño sano, pero es una patología muy importante que ocurre en la cadera, que es la luxación congénita de cadera. Luxación congénita de cadera quiere decir que el hueso no está en el sitio correcto a nivel del acetábulo. O sea, el fémur, este es el fémur, no sé si se ve en cámara, este es el núcleo de crecimiento. Ya lo estamos ubicando, sí. Este es el núcleo de crecimiento y este es el acetábulo o el techo. Este niño está normal, pero cuando esto no está en su sitio, o sea, que esto se sale de su cadera, se trata de una luxación congénita de cadera. Y esta es una patología muy importante que sigue ocurriendo hoy en día y que estamos obligados a diagnosticarla a muy temprana edad. Cuando te hablo de temprana edad, te estoy hablando desde el momento del nacimiento. O sea, que el pediatra realiza las maniobras que sirven para diagnosticar la luxación congénita de cadera. Ante la duda, llamar al traumatólogo ortopedista para que examine a ese niño y ordenar una radiografía para ver si hay una luxación de cadera, porque esta es una lesión que no puede pasar desapercibida en ningún momento porque trae consecuencias graves para un niño que no se le diagnostica a tiempo una luxación congénita de cadera. Por eso te muestro esta radiografía. Esta es una pelvis AP y esta es la posición del Lowenstein que solicitamos cuando tenemos duda con respecto a la radiografía AP de pelvis, y la posición del Lowenstein, la que se conoce y a temprana edad se puede detectar. A temprana edad, desde el momento del nacimiento. Se llama la posición también de rana, donde el niñito le toma la radiografía con las piernas abiertas y vemos que aquí no lo existe, pero quiero acotar de que es una patología que hay que diagnosticarla muy a tiempo. Así es. Bueno, doctor, ya entrando en lo que es la fractura, ¿qué opinión le da la respuesta que dieron nuestros queridos encuestados el día de hoy cuando le preguntamos acerca de qué opinaban ellos de lo que era una fractura? Bueno, una fractura, por definición, es la disrupción de la cortical de un hueso, o sea, un hueso, por ejemplo, un hueso largo como el fémur. La disrupción quiere decir que se interrumpe la línea del hueso allí a ese nivel y se rompen las corticales, porque en el hueso, todos los huesos tienen dos corticales. Entonces, cuando eso ocurre en forma incompleta, que en adultos no se ve, sino que se ve en niños, se llaman fracturas en tallo verde, cuando la disrupción es de una sola cortical. Son las llamadas fracturas en tallo verde de los niños, bastante benignas y de tratamiento fácil en cuanto a la parte ortopédica, porque se inmovilizan con un yeso. Ya en un adulto, cuando por ejemplo se fractura un fémur, que se rompen sus corticales, la mayoría, por no decir que son todas, de las fracturas de fémur son de tratamiento quirúrgico. Ya nosotros hemos hablado en otros programas sobre el tema de las fracturas. Las fracturas pueden clasificarse en completas o incompletas, desplazadas, no desplazadas, expuestas o no expuestas. Lo cierto es que el tratamiento de ellas va, ya lo decía uno de los entrevistados, va desde el tratamiento médico con yeso hasta el tratamiento quirúrgico. Hay muchas formas de tratar, dependiendo de la fractura que sea. Acuérdate que nosotros, dependiendo del hueso que sea, hay un tratamiento que se parece, pero no es el mismo para cualquiera de los huesos.
¿Y qué tipo de material se puede implementar de los que tenemos acá cuando se aplica algún tipo de fractura que pudiera ser de gran apoyo y ayuda para la persona, para el paciente? Bueno, realmente veo allí una rodillera, veo una rodillera que se puede utilizar cuando el paciente tiene una lesión. ¿Cuál sería en este caso, doctor? Vamos a ubicarla un momento. Tenemos, lo que pasa es que esta es chiquita, una tobillera, está la rodillera, Ahí está. esta que está aquí, pero hay muchos tipos de rodilleras, pueden ser articuladas, pueden ser sin articulación, pueden ser tapando totalmente las rótulas, se pueden usar, pero eso depende de la lesión, sí, claro, eso depende de la lesión que tenga el paciente, depende de eso. Por ejemplo, yo aquí te voy a mostrar una radiografía de una fractura. Esta es una fractura en un paciente mayor, una señora de 78 años de edad, que tuvo una fractura de el cuello del fémur. Okay. Esta es la pelvis, aquí tenemos el cuello sano, este es un cuello sano, ¿ok? Esta es la cabeza del fémur, y aquí tenemos la cabeza del fémur, el cuello, y mira dónde está el hueso. O sea que esto debería de estar acá, ¿de acuerdo? Ok. Entonces con la fractura esta es una fractura de cuello de fémur que debería de ser tratada quirúrgicamente. Esta paciente no fue tratada quirúrgicamente por las razones que sean. No pudo ser operada por las razones que sean. Entonces, ella tiene una evolución ya de 4 meses. Entonces, tenemos que, así está consolidando este hueso. Ya vemos que acá se ve una sombra donde se está formando un magma óseo, un callo óseo, pero que no es el más correcto. Aquí se está formando el magma óseo a nivel del cuello, y entonces uno le moviliza a esta paciente su miembro inferior y ella no le duele, pero ella para caminar tendría que usar un soporte ortopédico. ¿Cuál soporte ortopédico? Darle un realce a su calzado, darle un realce de aproximadamente 5 centímetros para que ella pueda. ¿Y con qué tipo de material sería ese, doctor? El calzado, se compra un calzado normal y en una ortopedia se le manda a realizar el soporte. Eso se lo coloca en el calzado por debajo. No es la plantilla, es un soporte que se le coloca por fuera al paciente y se le da un realce de, por ejemplo, de 5 centímetros para que el paciente pueda deambular. Claro, no va a deambular tan libremente como uno piensa porque tiene un acortamiento de 5 centímetros, se le dificulta. Yo le indicaba a esta paciente que tenía que usar una andadera para cuidarla, para que no se volviese a caer, porque ella tiene, con este tipo de lesión así, con estas secuelas que tiene de que no fue resuelto quirúrgicamente, entonces tenemos que esta paciente, por el acortamiento que tiene, fácilmente se puede caer. Entonces, como prevención, le indicamos el uso de una andadera. Entonces ella tiene que tener una andadera junto con el soporte que se le va a colocar en el miembro afectado. Eso es lo que se le está haciendo a esta paciente. A esta paciente en particular. Bueno, ya nos están avisando que tenemos que hacer otra pausa comercial, amigos, pero quédense allí, muy cómodos, muy atentos. Recuerden que estamos totalmente en vivo y que puede comunicarse con nosotros a través del 0424-740-8786 para que nos plantee cualquier comentario, duda o sugerencia que tenga acerca de las patologías ortopédicas y de rehabilitación. Con toda esta información, no se aparten de nuestra sintonía porque ya regresamos con más de este programa especial, hoy miércoles, de Gente que Sabe.
día de Gente que Sabe te tengo una recomendación de moda en Tiendas Estrenos. Le voy a pedir a nuestros queridos camarógrafos del día de hoy que enfoquen este bello vestido que hoy luzco en el programa de Gente que Sabe. Es cortesía de ellos, de verdad que te ofrecen esa diversidad, este vestido muy cómodo, elegante, que lo puedes utilizar en estas fechas que se aproximan de Navidad y Año Nuevo. Puedes acercarte a cualquiera de nuestras 3 direcciones, en el Centro Comercial Oliva, en el Centro Comercial Cosmo y en Sanville, Maracaibo. Laboramos de martes a sábado, a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. De verdad que te ofrecemos la diversidad, la variedad que tanto estás buscando para esta época de Navidad y Año Nuevo. Te ofrecemos también lo que es calzado, vestuario y bisutería. Pero de igual manera, si te quieres convertir en una empresaria exitosa en Tiendas Estreno, vamos a colocar en pantalla los números telefónicos con que te puedes comunicar con nosotros. Ya ahí están al aire los números telefónicos. De igual manera nos puedes ubicar a través del Twitter, coloca Tiendas Estreno, @Tiendas Estreno, o a través del Facebook, coloca Tiendas Estrenos, y allí puedes obtener toda la información de lo que son las ventas al mayor. Así que ya sabes, en variedad y economía, tu mejor opción es Tiendas Estrenos. Escoliosis es lo que normalmente escucha uno como una desviación de la columna. Escoliosis es una desviación en la columna vertebral. Es una desviación de la columna vertebral. Una escoliosis es una desviación. La escoliosis es una desviación de la columna vertebral. Regresamos con más de Gente que Sabe, totalmente en vivo en este programa especial hoy miércoles de Gente que Sabe. Recuerden que estamos conversando acerca de las patologías ortopédicas y de rehabilitación. También les recordamos a todos ustedes que se encuentra conversando con nosotros el querido traumatólogo de la Costa Oriental del Lago, doctor Miguel Díaz. Bueno, doctor, veníamos conversando en la primera parte de lo que son el pie plano. Hablamos un poquito de los zapatos ortopédicos, todo lo que tienen que ver con esos beneficios, luego hablamos de las fracturas. Ahora nuestro equipo de producción fue a ver qué tanta información tenía la comunidad acerca de lo que es la escoliosis. ¿Qué nos puedes decir al respecto? La escoliosis, los entrevistados están muy en lo cierto, es una desviación de la columna que puede ser de causas conocidas o idiopáticas de causas desconocidas. La mayoría de las escoliosis son de causas desconocidas, porque nacen con el paciente o con el niño o niña, nacen con él y la manifestación no se ve en los primeros años, sino ya después de los 6, 7 años, cuando el niño comienza a ir a la escuela, cuando generalmente el padre o los padres son los primeros que se dan cuenta de la desviación, y luego los maestros, y hasta que acuden a donde esté el médico para que les hable sobre lo que es esa desviación de la columna. Los grados de escoliosis, las quirúrgicas, las que se deben de resolver quirúrgicamente, son las mayores de 35 grados, 40 grados, 30 grados, dependiendo de la edad del paciente, se resuelven desde el punto de vista quirúrgico para enderezar esa columna. Las que no son quirúrgicas se resuelven dependiendo de la edad, se resuelven con aparatos ortopédicos, bien sea los llamados corsés, el corsé de Yewes, por ejemplo, el corsé de Milwaukee. Hay muchos, todos los días salen diferentes tipos de inmovilizadores de la columna. Creo que por allí en pantalla nuestro equipo de producción tiene unas imágenes acerca de algunas fajas, algunos sistemas para la columna que pueden ser de alguna manera utilizados. Ahora, cuando ¿ese podría ayudar, doctor? ¿Ese que está ahí al aire? Sí, ese es un corrector de postura, creo que ese es un corrector de postura. No es el aparato para corregir una escoliosis, sino, ya el nombre lo dice, es un corrector de la postura para que el paciente, cómo debe de caminar. Yo siempre le digo al paciente que deben caminar en forma erguida, buscar tener una postura bien erguida para que vayan corrigiendo eso, aparte del uso del inmovilizador
que se utiliza para eso. Pero para las escoliosis, el uso por ejemplo, de este tipo de corsé, si el paciente ya está desarrollado, o sea, que ya sea un adolescente que ya no va a crecer más, es muy difícil hacer una corrección con un tipo de aparato de eso, o no se hace. Lo que pasa es que, ya te decía que depende de los grados de desviación, y si hay una desviación dorsal y lumbar a la vez, si la escoliosis se trata de ese tipo, pues puede terminar en forma quirúrgica. Aquí tenemos lo que pasa es que este es un paciente, este que te traes es un paciente mayor. Y yo traje la del paciente mayor a propósito, porque esta es una desviación que existe, esta es una desviación lumbar que va hacia la derecha y una desviación que va hacia la izquierda. Entonces es una curva doble, nosotros llamamos curva doble esta desviación. Este es un paciente que si tiene, por ejemplo, 40 años, se puede corregir quirúrgicamente. Si el paciente tiene 75 años, como tiene este paciente, no lo puedes corregir quirúrgicamente, pero yo quiero hacer hincapié en que tenemos que tener muy en cuenta lo que son las escoliosis desde la infancia, porque cuando el paciente no es corregido, cuando se corrige a tiempo todo va muy bien, pero cuando no se corrige a tiempo, entonces tenemos que son pacientes que presentan mucho dolor en la columna. Este es un paciente que presenta aquí como estos cachitos que ven acá, que son osteofitos, consecuencia de todo ese tipo de desviaciones, del sufrimiento que tiene esa columna, y que son pacientes que a los 60 años, tú los ves en la calle caminando, los ves como jorobados, los ves que caminan inclinados hacia adelante, porque la columna se ha ido desviando con los años, con el tiempo, y que ya a esta edad para darle una corrección es sumamente difícil o casi que imposible. Entonces, por eso es que las correcciones de las escoliosis deben ser a temprana edad, evitando la cirugía. Cuando la escoliosis es muy severa, muy acentuada, dependiendo de los grados, como hablábamos ya, y de la patología que tenga el paciente, entonces se debe hacer quirúrgicamente. Hay escoliosis que son tan severas que el paciente no puede expandir el tórax y eso le da problemas para respirar al paciente, por ejemplo, para ir a hacer educación física. Entonces, ahí se puede detectar en los niños, pues. En los niños, ahí donde vienen los problemas, en donde niños que no rinden y el entrenador no sabe qué es lo que está sucediendo, y es que porque el niño presenta una escoliosis y eso le causa dolor, le causa dificultad para movilizarse, para trasladarse, porque le impide o le dificulta la parte respiratoria cuando es muy severa. Entonces... ¿puede afectar también al dormir, doctor? Me refiero, ¿puede ocasionar mucho dolor al dormir? Sí, el paciente se queja de que le da dolor al acostarse, que se acuesta con dolor y se levanta con dolor, porque la desviación no se lo permite, porque los cuerpos vertebrales que están acá empiezan a perder su espacio, su separación normal, y la desviación de ellos mismos hace que en algún momento pegue lo que se llama el hueso con hueso, o sea que el disco, cada cuerpo vertebral tiene un espacio que es ahí donde está el disco de la columna, o los amortiguadores de la columna, vamos a decirlo así. Entonces esos amortiguadores van perdiendo, se van disminuyendo los espacios, y entonces tenemos una columna dolorosa. Dolorosa totalmente, sí. Que puede ocurrir a cualquier edad, y si se detecta a tiempo puede tener una corrección efectiva, ¿no, doctor? Sí, pero yo te repito, o sea, el diagnóstico debe hacerse a temprana edad. A los 6, 7, 8 años de edad ya uno debe tener diagnosticado una escoliosis, porque ese es el momento en donde tenemos que convencer. ¿Cómo sería? El tratamiento en ese caso, el uso de los aparatos ortopédicos. Por eso te digo, a veces llega una señorita que tiene 13 años, ya está prácticamente en su total desarrollo, o 14 años, y para decirle que tiene que usar un aparato de este tipo es una tarea complicada, porque no lo aceptan, o los jóvenes no aceptan que ahora les vayan a colocar un aparato sin medir, a pesar de que el médico se los puede explicar las consecuencias que va a traer esa desviación en el futuro, hasta para ingresar a obtener un puesto de trabajo. Hoy en día, para obtener un puesto de trabajo, si te hace un examen y el paciente presenta una escoliosis severa, muy acentuada, el médico que examina al paciente muchas veces lo puede incapacitar porque no está apto, por ejemplo, para ir a trabajar al lago, si en caso de que sea un varón. Hoy en día las mujeres van
con muchísima frecuencia al agua a realizar trabajos. Entonces, estas patologías hay que corregirlas para que ese futuro trabajador no vaya a tener problemas de que no pueda laborar porque tiene una escoliosis severa o acentuada. Las deformidades de las escoliosis son, desde algún punto de vista, cuando uno los mira, no son nada estéticos porque a muchos pacientes se le ve lo que llamamos la jiba. O sea, la jiba es la joroba y se le ve la desviación. Entonces son pacientes que son capaces de usar ropa muy ancha para que no se les vea porque no les gusta. Ya va afectando su estilo de vida, su calidad de vida. Su calidad de vida, la psiquis de muchos pacientes es afectada por el tipo de desviación que pueda tener. Y es importante acotar, doctor, que no es necesario ir a Maracaibo para encontrar los equipos estos ortopédicos de corrección y que se puedan utilizar en la parte de lo que es la escoliosis. Pues en Lagunillas tenemos el Centro Ortopédico Ojeda C. Oroca. Les recordamos que está ubicado en la calle Venezuela, entre la avenida Bolívar y Alonso de Ojeda. Con C. Oroca hacemos otra pausa comercial, amigos. Recuerden que estamos totalmente en vivo y que puede comunicarse con nosotros a través del 0424-740-8786 para que nos plantee cualquier comentario, duda o sugerencia, porque al retorno nuestro querido invitado del día de hoy, el traumatólogo doctor Miguel Díaz, le estará dando respuesta a todas esas dudas que usted se plantea acerca de las patologías ortopédicas y de rehabilitación. Ya regresamos con más de Gente que Sabe. Parte del programa Amiga de Gente que Sabe, quiero darte una recomendación de belleza con el estilista Richard Huerta. De verdad que él es el responsable de todo lo que tiene que ver con el look de mi cabello. Él te asesora en todo lo que tiene que ver con esos cambios que tanto estás buscando. Si quieres verte diferente para esta Navidad y Año Nuevo, tu mejor opción es el estilista Richard Huerta, que te ofrece modernos cortes para damas y caballeros, especialista en químicos, extensiones, depilación de ceja y bozo, queratina, maquillajes profesionales para cualquier ocasión. ¿Dónde puedes ubicar al estilista Richard Huerta? En la avenida Bolívar, Peluquería Salvador. El número de contacto del estilista Richard Huerta es el 0414-016-0457. Le repito para que les dé tiempo a nuestras queridas televidentes de Gente que Sabe y anotar el número del estilista Richard Huerta, el 0414-016-0457. Él labora en la Peluquería Salvador de lunes a sábado de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde. Así que tu mejor opción de belleza es el estilista Richard Huerta. Sí, de hecho mi abuela estuvo varios meses con una parálisis, pero fue producto de un ACV que sufrió, producto de su edad, y estuvo varios meses en una silla de ruedas, pues, y así terminó sus días porque no pudo recuperarse. Es lo que he visto en mi familia, que han sufrido de parálisis, pero no de otro tipo, no he visto. De ACV, mi abuela. Sí, tengo una prima que desde muy pequeña sufre de parálisis facial, les da muy continua. Generalmente se coloca en sus tratamientos y mejora rápidamente. Pienso que puede ser por estrés, y los músculos se endurecen. Mi difunta madre, debido a una tumoración en el cerebro, el cual le causó un ACV y le causó la parálisis. No tengo familiar con parálisis.
no haya sufrido. Conocidos sí, familiares no. Probablemente no tomaron las precauciones debidas y no tomaron los medicamentos necesarios para eso. Regresamos con más de Gente que Sabe, hoy miércoles en este programa especial de Gente que Sabe, hablando acerca de las patologías ortopédicas y de rehabilitación. Bueno, doctor, ¿qué opinión le merece la respuesta que nos dieron nuestros encuestados con respecto a la parálisis? Yo creo que el fin, por tratarse de la parte ortopédica, sería más bien la parálisis infantil. No lo tocaron los entrevistados. Sería la parálisis infantil, que es una enfermedad que hoy en día todavía lamentablemente seguimos viendo niños que padecen de parálisis infantil, cuando está demostrado que unas goticas en la boca te previenen eso desde el momento de la infancia, cuando se comienza a administrar para prevenir el polio, porque el polio da parálisis de los miembros inferiores, y entonces son pacientes que tienen una insuficiencia del cuádriceps, entonces eso le da trastornos para la marcha y que deja secuelas muy serias, secuelas o irreversibles, lesiones irreversibles, y que eso no debería estar ocurriendo. Eso es lo que entendí en ese aspecto, lo que fue la parálisis, porque ya lo otro sería estar hablando de los llamados accidentes cerebrovasculares y esas cuestiones. También puede ser una parálisis del nervio del trigémino, que también tienen rehabilitación, pero que creo que no era ahí el punto a tratar, sino más bien enfocar hacia lo que es una parálisis infantil y seguir previniendo en Venezuela y en todo el mundo para que esta enfermedad que deja tantas secuelas no ocurra. No ocurra, respecto. Bueno, doctor, tenemos muchísimos mensajes de texto que de inmediato vamos a leer para que usted le pueda dar respuesta a nuestros queridos televidentes. Siempre he padecido de escoliosis lumbosacra, pero al pasar de los años me da muchos dolores que me impiden estar de pie y con mucho dolor. Y estar de pie por mucho tiempo. Margelis de Cabimas. Esa paciente está diciendo que tiene una escoliosis, ya hablábamos de ello, que había que prevenir la patología. Ya cuando está, como ella, no sé qué edad tiene Margelis, el uso de fajas en las escoliosis, ya no son aparatos ortopédicos, sino el uso de fajas puede a ella aliviarla. También medicamentos, el evitar estar tanto tiempo de pie. Si trabaja, debe buscar la manera de que su trabajo no sea tanto tiempo de pie, sino es poder estar sentada también. ¿Esto sería una faja, doctor, le pregunto, que sí. se pudiese utilizar? Correcto, sí. En ese tipo de casos, ¿no? Sí, es una faja con ballesta. Yo le digo a mis pacientes que cuando vayan a adquirir una faja, que la prueben, que se las midan, claro. Que la usen durante media hora por lo menos, que la usen, y que si le gusta cómo le queda, si le alivia en media hora, cómprela. Pero si no es así, que no la compre, porque va a perder un dinero, porque no la va a usar. A veces tenemos pacientes que no, yo compré la faja, doctor, pero me molesta, entonces no la usaron nunca. Entonces una faja justamente se compra para eso, para usarla, para aliviar alguna patología de la columna, por ejemplo. Así es. Bueno, tengo otro mensaje por acá. Tengo prótesis de cadera, padezco de dolores musculares en las piernas hace 5 años, cojeo mucho, ¿qué puedo hacer? Que no menciona el televidente. Por lo que estás diciendo, es una paciente que quedó con una diferencia en cuanto en la prótesis que le colocaron, entonces debe haber una diferencia en la altura de la pelvis, eso puede dar cojera en un paciente, a pesar de que se vea aparentemente que la prótesis esté bien colocada. En los dolores musculares de ese paciente debe acudir a un centro de rehabilitación, o sea, hacerse fisioterapia para eso, y tomar alguna oportunidad, si el dolor es muy fuerte, algún analgésico antiinflamatorio. Otro mensaje indica, doctor, me diagnosticaron abombamiento. ¿Esto qué significa? Menciona el televidente. Por lo que acabas de nombrar, el abombamiento nos lo describen los especialistas en imágenes cuando realizamos, por ejemplo, una resonancia magnética, y dice que el paciente, por ejemplo, presenta en la quinta lumbar con primera sacra un abombamiento. Eso quiere decir que ese paciente puede estar propenso a sufrir de una hernia discal. Okay. Dice otro mensaje por acá. ¿Qué hacer cuando se tiene pie plano? Bueno, ya habíamos hablado de eso. Ya explicamos pero... qué hacer cuando se tiene el pie plano. Los pies planos, cuando no son corregidos de acuerdo al grado 4 es el máximo y el más difícil tratamiento, cuando no se pudo solucionar, se tiene que hacer quirúrgicamente. Okay.
Dice otro mensaje, felicitaciones al doctor Miguel Díaz, excelente entrevistado, licenciada Rosángela Mendoza. Bueno, halagos para usted, doctor. Dice otro mensaje, siempre trayendo excelentes entrevistados al programa, con el doctor Miguel Díaz, felicitaciones a ambos. Bueno, muchísimas gracias. Otro mensaje dice, excelente su explicación, doctor Miguel, felicitaciones, Sofía. Bueno, menciona acerca de su explicación. Otro mensaje dice, agradecida con el doctor Miguel y Seoroca, excelentes productos, Fabiola Andrade. Bueno, menciona y felicitan a la labor de Seoroca. Tengo una chica adolescente y mete un poco los pies, debo llevarla al traumatólogo, menciona la televidente. Una paciente adolescente que ya tenga rotación de las caderas, porque meta los pies, porque eso puede ser desde un problema de cadera como un problema de tibias, yo lo explicaba antes, o puede ser también un problema del pie nada más. Entonces en esos casos sería lo que se llama metatarso varo, que es una desviación no de los dedos, sino de los huesos del pie. Sabes que uno tiene, aquí en el caso de la mano tenemos las falanges y después vienen los metacarpianos, aquí se llaman metacarpianos en la mano, en el pie se llama metatarso o metatarsiano. Entonces puede ser que la patología sea ahí de los metatarsianos y eso, la corrección a esa edad, si es un adolescente, es quirúrgico. Okay, otro mensaje por acá dice, tengo un 75% de aplastamiento en la L1, practico ciclismo y me causa mucho dolor, tengo 51 años, ¿qué recomienda, doctor? Felicitaciones a ese atleta de 51 años de que con toda una lesión por aplastamiento de la primera lumbar todavía tenga muchos ánimos para hacer ciclismo. Les recomiendo que debe de usar en la medida de lo posible una faja que le permita seguir en el ciclismo, pero que le alivie el dolor. Y recuerde que no es necesario ir hasta Maracaibo, en Ciudad Ojeda está Seoroca. Bueno, también tenemos otro mensaje por acá. Cuando se tiene síndrome de Morton en los pies, ¿con qué se puede curar? Soy Dani. El síndrome o enfermedad de Morton es una patología que ocurre en los pies de un paciente y que consiste en la formación en los nervios digitales o en un nervio digital del pie de un neuroma. Entonces se le llama enfermedad de Morton y eso, el tratamiento es a base de cirugía porque se tiene que hacer una resección, se busca el nervio y se le hace lo que se llama una neuroectomía con una neuroadhesiolisis y así queda resuelto el problema. Otro mensaje indica por acá, lesión de rodillas, desplazamiento de rótula, atrofia cuadrial. ¿Qué recomiendas? Margeli Durán. Atrofia cuadral, creo que dice, debe ser del cuádriceps, del músculo del cuádriceps, porque el cuádriceps lo forman 4 músculos que están aquí en el muslo. Ellos 4 van a formar conjuntamente al tendón rotuliano. Y el tendón rotuliano pasa por arriba o por encima de las rótulas. Entonces, si hay una desviación de la rótula, en traumatología, en ortopedia, se conoce como una desviación del ángulo Q. Y ese ángulo, si la desviación es muy grande, hay que corregirlo para que el paciente se le evite la luxación o la subluxación de la misma, de la rótula. De la rótula. Otro mensaje por acá indica, doctor Miguel, saludos. Después de una cervicalgia por accidente de tránsito, ¿se puede realizar ejercicio con pesas? Lucía Méndez, menciona la televidente. Después después de esa lesión, fácilmente con el reposo debido y el tratamiento, si el paciente no tuvo ningún tipo de subluxación, si no existe daño de la médula espinal, que es la que comanda todo el organismo, todo el cuerpo, el paciente puede perfectamente ir a los ejercicios previo estudios de tomografía o de resonancia magnética que indiquen que no hay una lesión de los ligamentos de la columna. Ok, otro mensaje por acá indica, ¿en qué casos se usan plantillas ortopédicas, doctor Miguel? Cuando el paciente dependiendo de la plantilla, porque si es un paciente que tiene un pie plano y nunca fue corregido, se puede utilizar plantillas ortopédicas que son las llamamos de alivio para ese pie. Se pueden hacer plantillas ortopédicas
con realces escafoideos, o también se pueden indicar plantillas con arco helicoidal en duraluminio, que son ya unas plantillas más duras. Las utilizamos más que todo en jóvenes que sobrepasan los 8, 9, 10, 12 años de edad, que ya su pie no pudo haber sido corregido y que no se desea hacer la cirugía de corrección del pie plano. Entonces, ese tipo de plantillas se utilizan con bastante frecuencia para eso y alivian bastante. Vamos a leer rápidamente, porque ya nos están avisando que vamos a concluir el programa del día de hoy. Vamos a leer rápidamente este mensaje. Sufro de la columna, tengo escoliosis, me duelen mucho las piernas y la espalda. ¿Qué debo hacer, doctor? Depende de la edad, ya lo hemos repetido. Si es un paciente quien está manifestando eso, que sea un adulto, puede ser que su desviación sea quirúrgica. Si es un paciente que tenga 12 años de edad, que no se ha desarrollado, hay bastantes posibilidades de corregirle bastante. Ok, por acá otro mensaje. Saludos al doctor Miguel Díaz, del doctor Juan Leal. Bueno, gracias, colegas de usted, doctor. Saludos al doctor Juan Leal. Eterno compañero. Así es, saludos de parte del equipo de producción de Gente que Sabe. Otro mensaje dice, doctor, ¿dónde atiende su consulta? Menciona lunes y jueves, 2 de la tarde en el Centro Clínico Médicos Asesores, y martes, miércoles y viernes en la Policlínica San Antonio, 2 de la tarde también. Doctor, hay algo que me llama la atención de estos equipos que nos trajo lo que es Seoroca, nuestros patrocinantes del día de hoy. Estas medias son utilizadas ¿para qué, doctor? Esas medias son para las varices, también se llaman o medias de descanso. Nosotros se las indicamos a nuestros pacientes con bastante frecuencia porque es causa de motivo de consulta en los pacientes, los dolores en las piernas, y sirven para eso. Pacientes para prevenir varices, para el descanso de las varices, o mejor expresado, para el descanso de un paciente que tenga varices, y eso le ayuda para la circulación. De hecho, existen también para nosotros, para los hombres. La mayoría de mis medias, las que uso son medias de descanso o medias para prevenir varices. Varices, sí. Bastante relevante, y lo pueden obtener en Seoroca. Bueno, doctor, vamos a colocarnos de pie para dar nuestras conclusiones del día de hoy. Ese mensaje a todos los queridos televidentes de Gente que Sabe acerca de las patologías ortopédicas y de rehabilitación. ¿Qué les puede decir, doctor? Bueno, que lo más importante en el tratamiento de todo lo que hemos hablado nosotros esta noche es la prevención. Si existe la prevención, no tenemos necesidad de llegar a muchas patologías que se hacen en algún momento quirúrgicas. Ese es el mensaje que les puedo dar, de que si hacemos la prevención, podemos lograr todas estas cosas. Una palabra que usted asocie, usted diga, mira, cuando hablamos de las patologías ortopédicas y de rehabilitación, yo lo asocio ¿con qué lo asociaría, doctor? Las patologías. Una palabra que usted dice, mira, yo asocio, cuando yo pienso en patologías ortopédicas, pienso ¿en qué pensaría? En curar a ese paciente. En la prevención, ¿verdad? En la prevención, ya lo acabo de decir, sí, en la prevención. En la prevención, como había mencionado. Bueno, doctor, muchísimas gracias, Vanessa. Un placer haberlo tenido en Gracias nuestro por la espacio invitación del día de hoy de Gente que Sabe, como siempre, dándonos charlas magistrales acerca de todo lo que tiene que ver con la parte de traumatología y en esta área con las patologías ortopédicas y de rehabilitación. Y a ustedes, amigos, mil gracias. Mil gracias por sintonizarnos en esta nueva etapa de Gente que Sabe. Hoy estamos transmitiendo un programa totalmente en vivo, hoy miércoles, pero les recuerdo que nuestro nuevo horario es lunes y jueves de 8 a 9 de la noche, totalmente en vivo. Así que con toda esta información, esta charla magistral que nos acaba de brindar el doctor Miguel Díaz, y por supuesto recomendándoles al Centro Ortopédico Ojeda Seoroca, que está ubicado en la calle Venezuela, entre la avenida Bolívar y Alonso de Ojeda, que puedes obtener todo tu material ortopédico y de rehabilitación. Como lo he dicho a lo largo de todo el programa, ya no es necesario ir a Maracaibo para encontrar esos equipos ortopédicos y de rehabilitación de calidad, porque en Ciudad Ojeda se encuentra Seoroca. Con toda esta información nos despedimos, hasta una próxima edición de Gente que Sabe. Este programa fue presentado por Seoroca, soluciones a tu salud.